Bienvenidos, familia historiadora. Acompáñenme a una nueva aventura, a otra fascinante historia ignorada. Suscríbanse y prepárense, porque hoy viajaremos al corazón del Imperio Mexica, justo antes de su caída. Hoy desentrañaremos las misteriosas visiones de Moctezuma. Comenzamos. Corría el año 1519 en el Imperio Mexica, gobernado por Moctezuma Xocoyotzin. Se encontraba en la cúspide de su poder. Tenochtitlan era una metrópoli imponente, una joya de ingeniería y cultura en medio del lago de Texcoco. Pero bajo esa superficie de grandeza, una sombra de inquietud comenzaba a extenderse. Una serie de sucesos extraños, presagios funestos, empezaron a perturbar la paz del Tlatoani y de todo su pueblo. Estas advertencias no eran simples supersticiones. Para la cosmovisión mexica, el universo era un delicado equilibrio de fuerzas divinas, y cualquier alteración en el orden natural era una señal directa de los dioses. Según las crónicas, como las recogidas por Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, o la Visión de los Vencidos de Miguel León Portilla, se registraron 8 presagios principales que anunciaron la llegada de los españoles y la posterior catástrofe. El primer presagio fue aterrador. Una espiga de fuego, una especie de cometa o aurora boreal, apareció en el cielo nocturno durante casi un año. Brotó desde el este, ancha en su base y afilada en la punta, como una llama que sangraba en la oscuridad. El pueblo la miraba con pavor. No era un fenómeno conocido, parecía un mal augurio que perforaba el corazón del cielo. Los sabios y sacerdotes no encontraban explicación, solo sentían un profundo temor. Poco después, ocurrió el segundo presagio. El templo de Huitzilopochtli, el dios de la guerra y deidad principal de los mexicas, ardió en llamas de forma espontánea. No había sido un rayo, ni un fuego provocado por humanos. Simplemente, las vigas de madera comenzaron a arder. La gente gritaba, intentando apagar el fuego con cántaros de agua. Pero cuanto más agua arrojaban, más vivas se volvían las llamas, como si el propio Dios rechazara su ayuda. El templo, uno de los lugares más sagrados, quedó reducido a cenizas. El tercer presagio fue igualmente desconcertante. Un rayo, en un día sin tormenta ni nubes, golpeó el templo de Zutacatli, el dios del fuego. No hubo trueno, solo un impacto seco y devastador que incendió el humilde techo de paja del santuario. Un rayo sin tormenta era un mensaje directo y violento de los cielos, una clara señal de ira divina. El cuarto presagio fue quizás uno de los más extraños. En pleno día, con el sol brillando, 3 cometas, o bólidos de fuego, cruzaron el cielo de oeste a este, dividiéndose en múltiples chispas y dejando una larga cola de luz. Su trayectoria era antinatural, y su aparición a plena luz del día causó un pánico generalizado. El quinto presagio involucró las aguas del lago de Texcoco. Sin viento ni temblor de tierra, el lago comenzó a hervir. Las aguas se agitaron con una furia incomprensible, creciendo hasta inundar parte de la ciudad de Tenochtitlan. Las casas cercanas a la orilla fueron destruidas por la repentina y violenta crecida. El agua, fuente de vida para la ciudad, se había vuelto en su contra. El sexto presagio fue un lamento que helaba la sangre. Por las noches se escuchaba la voz de una mujer que vagaba por las calles de la ciudad, llorando desconsoladamente. Su grito era siempre el mismo: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. ¿A dónde os llevaré? Este lamento se asociaría más tarde con la leyenda de la Llorona, una figura trágica que llora la pérdida de sus hijos, un eco del destino que le esperaba al pueblo mexica. El séptimo presagio fue un descubrimiento macabro y profético. Unos pescadores atraparon en sus redes una extraña ave, parecida a una grulla, pero de un color ceniciento desconocido. Lo más asombroso era que en su cabeza tenía una especie de espejo o diadema de obsidiana. Cuando la llevaron ante Moctezuma, el Tlatoani miró en el espejo y vio algo increíble. Primero, vio el cielo nocturno y las estrellas, pero al mirar por segunda vez, la imagen cambió. Vio un ejército de hombres que venían de lejos, montados en animales parecidos a venados gigantes, armados para la guerra. Cuando Moctezuma quiso que sus sabios vieran la visión, el ave desapareció misteriosamente. Finalmente, el octavo presagio fue la aparición de seres deformes. Se veían por la ciudad hombres con 2 cabezas pero un solo cuerpo. Estas criaturas eran llevadas al palacio de Moctezuma, pero en cuanto el Tlatoani las veía, se desvanecían sin dejar rastro. Eran una monstruosidad, una ruptura del orden natural que presagiaba la llegada de algo igualmente anómalo y perturbador. Moctezuma,
un hombre profundamente religioso y versado en las artes adivinatorias, estaba desesperado. Convocó a sus hechiceros, magos y sabios más poderosos. Les exigió respuestas, una interpretación de estos terribles augurios, pero nadie podía darle una explicación clara. La incertidumbre lo carcomía. ¿Eran acaso señales del regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que según la leyenda volvería desde el este en un año Seácatl, un ocaña, que coincidía precisamente con 1519? La profecía del regreso de Quetzalcóatl era un pilar en la mitología mesoamericana. Se decía que era un dios benévolo, de piel clara y barba, que había partido hacia el este, prometiendo volver para reclamar su reino. La coincidencia de la fecha, la dirección desde la que venían los presagios y la descripción del dios, crearon una mezcla explosiva de esperanza y terror en la mente de Moctezuma. Cuando los primeros informes llegaron sobre la aparición de montañas flotantes o torres en el mar, en la costa del Golfo, y de hombres de piel pálida con barba y cubiertos de metal, la confusión de Moctezuma se convirtió en una parálisis casi total. ¿Eran estos los dioses que regresaban? ¿O eran simplemente hombres? Envió emisarios con regalos preciosos, trajes divinos correspondientes a Quetzalcóatl, con la esperanza de apaciguarlos o de entender su naturaleza. Pero cada acción parecía acercarlos más a Tenochtitlan. Aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Algunos historiadores modernos, como Matthew Ristol, argumentan que la importancia de estos presagios y de la profecía de Quetzalcóatl fue exagerada por los propios españoles y cronistas posteriores para justificar la conquista. Según esta visión, se habría construido una narrativa que presentaba a los mexicas como un pueblo fatalista y supersticioso paralizado por el miedo, haciendo que la victoria de un puñado de conquistadores pareciera más un acto del destino que una invasión militar brutal y compleja. Sin embargo, no podemos negar el profundo impacto que estos eventos, reales o magnificados, tuvieron en la psique colectiva mexica y en las decisiones de su líder. Moctezuma no era un cobarde, era un líder militar experimentado y un gobernante astuto, pero se enfrentaba a algo que escapaba a toda su comprensión, a un enemigo cuya naturaleza era un enigma. Sus dudas y su aparente indecisión no eran signo de debilidad, sino el reflejo de un hombre atrapado entre su deber como protector de su pueblo y su devoción a un cosmos que parecía desmoronarse. Las visiones de Moctezuma son, en esencia, la crónica de un mundo al borde del abismo. Son el eco de una civilización que, a través de señales en el cielo y en la tierra, presentía su propio final, ya sea que creamos en ellos como profecías literales o como una construcción posterior. Estos presagios nos abren una ventana a la mente de un pueblo que estaba a punto de enfrentarse a lo desconocido, a una colisión de mundos que cambiaría la historia para siempre. Un drama cósmico y humano que aún hoy nos sigue fascinando y conmoviendo. Gracias por adentrarte con nosotros en otra historia ignorada. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras aventuras. Hasta la próxima, familia historiadora.